Hola, soy Manuel Redondo y esto es Fe y Cerebro. En este vídeo lo que voy a hacer es abordar un tema que normalmente siempre pasa en Navidad. Y esto viene de los escépticos o los ateos, que tienen muchas cosas en la cabeza menos sentido del pensamiento crítico. Y siento decirlo así, pero es que es la realidad. Es por eso que me dedico más a los musulmanes que no a los ateos, porque los ateos me aburren. Pero bueno, más que dar mi opinión sobre un grupo de gente o un colectivo, que no todo el mundo es igual, pero bueno, a nivel masa o masa social tienden a ser así. Lo que voy a hacer es abordar esa idea que suelen sacar en fechas de Navidad o vísperas de Navidad, y es esa idea que dice que Jesús o el cristianismo está inspirado en mitos paganos, o dioses egipcios, o griegos, o romanos, o persas, o lo que sea. Es una cosa que seguramente has oído y ya has abordado y seguramente has desmantelado con tus propios argumentos, pero como viene Navidad, si necesitas un poco de ayuda, pues aquí te va. Lo que no voy a hacer es hacer un vídeo propiamente dicho, y lo vas a ver, porque hice un vídeo en el 2022 abordando este tema en un canal que tenía, pero ya no estoy ahí. Y bueno, lo que vas a ver es que tengo un tono más amable, pero también muy pausado, más tranquilo. Eso no quiere decir que el argumento sea menos verdadero, pero bueno, he evolucionado con el tiempo, con el número de vídeos que he ido haciendo, sobre todo en este canal, y claro, me he soltado más ante la cámara. Pero en aquel momento, en lo que vas a ver ahora, no estaba tan acostumbrado y hablo un poco más lento. Pero bueno, si puedes superar eso o eso no te choca, pues adelante. Y aquí va una versión mía abordando este argumento de 2 años atrás. Adelante. Quizás muchos de vosotros habéis escuchado cosas del tipo Jesús está inspirado en el dios egipcio Horus, porque precisamente este dios egipcio nació de una virgen justo en un 25 de diciembre, fue adorado por 3 reyes, comenzó a codearse con maestros a los 12 años y comenzó su ministerio a los 30. O también habéis escuchado que Jesús está inspirado en el dios Mitra por las muchas coincidencias que la gente menciona. Bien, mi objetivo es mostrar con cierto nivel de detalle lo que dicha oposición escéptica propaga, de dónde origina la idea de que Jesús es una invención inspirada en otros mitos y lo que realmente esos mitos son, ya que no tienen nada que ver con la idea explicada por quienes propagan la idea de que Jesús está inspirado en dichos mitos. Así que empecemos analizando las razones de aquellos escépticos que dicen que Jesús es un mito o leyenda inventado por la Iglesia e inspirado por dioses de otras religiones. Para ello mostraré unos cuantos ejemplos que mencionan, como la comparación de Jesús con el dios egipcio Horus, el personaje de la mitología griega Atis de Frigia, el dios hindú Krishna, el dios de la mitología griega Dioniso y el dios persa o romano Mitra. El primero, Horus, dios egipcio cuyos orígenes se remontan al 3000 a.C., dicen los escépticos que nació una virgen en un 25 de diciembre, que una estrella del este vino a verle, que fue adorado por 3 reyes, que comenzó a ser maestro a la edad de 12 y fue bautizado a los 30 para así comenzar su ministerio. También que tuvo 12 discípulos con los que hacían milagros. Fue conocido como el Hijo de Dios, la Luz, el Cordero de Dios y la Verdad. Después de ser traicionado por Tifón, fue crucificado y resucitó a los 3 días. ¡Wow! Difícil no pensar que Jesús está inspirado en Horus, ¿verdad? Vayamos pues ahora al segundo, Atis de Frigia. Atis es un personaje de la mitología griega, sus orígenes se remontan al 1500 a.C., fue nacido de una virgen, un día 25 de diciembre, fue crucificado y resucitó. Tercero, Krishna. Este es un famoso dios hindú, y digo famoso debido a los Hare Krishna que seguro muchos de nosotros hemos visto bailando y cantando por la calle. Dicen los escépticos que Krishna, cuyos orígenes se remontan quizás al 900 a.C., también nació de una virgen, fue anunciado a través de una estrella que vino del este, hizo milagros y murió y resucitó. Cuarto, el dios de la mitología griega Dioniso. Sus orígenes se remontan al 500 a.C. Fue nacido de una virgen, también un 25 de diciembre, como no, hizo milagros como convertir el agua en vino. Fue conocido como el Rey de Reyes, el Alfa y el Omega, murió y resucitó. Y por último, el dios Mitra.
Este dios puede ser confuso porque está la versión persa y la romana. Sus orígenes se remontan al 1200 a.C. Fue nacido de una virgen un 25 de diciembre, hizo milagros junto a sus 12 discípulos y, como los demás, murió y resucitó y fue adorado en domingo. Como veis, hay muchos patrones que se repiten. Dioses nacidos un 25 de diciembre, cuyas madres eran vírgenes, murieron, resucitaron y en algunos casos hay otras coincidencias con Jesús, como títulos con los que fueron conocidos y eventos que rodean dichos dioses y hacen eco de Jesús, o Jesús hace eco de ellos, según los escépticos. Ahora que hemos visto detalles de lo que propagan los escépticos, pasemos a ver los orígenes de esta idea que dice que Jesús es un mito o exageración de la Iglesia basado en otros dioses de la antigüedad. Esto es una propaganda que surgió en el 2007 debido a la película documental dirigida por Peter Joseph llamada Zeitgeist, de la cual se hicieron 3 entregas más. Dicha película aborda diversos temas siempre relacionados con teorías de la conspiración, como el 11 de septiembre y los orígenes paganos del cristianismo, entre muchos temas. Aunque Peter Joseph y su Zeitgeist han sido muy criticados, también es cierto que gracias a esta película el movimiento escéptico ha crecido considerablemente. De hecho, 3 semanas después de su estreno, esta película fue visitada por 50 millones de personas. La verdad es que este film, junto con el poder de Internet, han creado una inmensa sociedad de ignorantes que creen que Jesús no existió y es simplemente una fabricación inspirada por mitos paganos. No obstante, Zeitgeist no es la semilla de este movimiento. Esta idea escéptica respecto a Jesús comenzó a hacerse popular en Alemania durante los siglos XVIII y XIX, hasta que defensores del cristianismo desmantelaron y dejaron en el olvido a esta teoría, la cual volvió a aparecer en el 2007 con Zeitgeist. El autor, profesor y académico del Nuevo Testamento, James Crossley, dijo que muy probablemente la razón por la que muchos académicos en Alemania trataron de conectar a Jesús con los mitos paganos fue para borrar su esencia judía debido a un sentimiento antisemita. Sentimiento que influyó al Partido Nacional Socialista de Hitler, dicho sea de paso. Y ahora que hemos visto los orígenes de lo que los escépticos propagan, pasemos a mirar a los dioses que hemos examinado antes, pero a la luz de lo que fueron según sus mitos. Primero, Horus. Hay que destacar que es difícil recopilar una única biografía, ya que hay muchas fuentes y se contradicen entre sí. 3 de 14 fuentes niegan explícitamente que naciera una virgen, sino que fue producto de un acto sexual. No hay prueba alguna de que 3 reyes fueran a adorarle, ni de discípulos, pues era un dios. No hay evidencia alguna de que fuera crucificado, sino que en muchos jeroglíficos aparece como en cruz, es decir, con los brazos extendidos, pero para nada eso es una alusión a crucifixión alguna. Tampoco resucitó, sino que se convirtió en el Señor del mundo de los muertos. Como veis, la realidad ya se aleja bastante de las coincidencias con Jesús que los escépticos propagan. Horus no tiene nada que ver con Jesús. ¿Pero de dónde sacan ellos sus coincidencias? No lo sé. ¿Y de dónde se puede sacar información más veraz sobre Horus? Del libro de los muertos, el cual se basa más en la historicidad egipcia que en memes de internet. Hay una web en inglés sobre ello. Segundo, Atis de Frigia. No nace de una virgen, sino que es producto de una especie de acto sexual. Me explico. Al parecer, los dioses amputaron el pene del dios del río Sangario y al caer este pene en el suelo, pudo fertilizar un árbol de almendro. La madre de Atis, Nana, pasando por ahí, cogió un fruto de almendro, se lo comió y de ahí nace Atis. Como podéis ver, el nacimiento de este dios no tiene nada que ver con el de Jesús. El sexo, aunque de forma indirecta, sigue siendo fundamental para el nacimiento de Atis. Cabe decir que no hay nada de 3 reyes. Su muerte tiene muchas versiones, como que murió porque se autogolpeó hasta morir y al caer al suelo se convirtió en árbol, o como que fue asesinado con una lanza, pero en ninguna versión hay crucifixión ni mucho menos resurrección. Tercero, Krishna. Devoti fue madre de Krishna y el nacimiento de Krishna implicó inseminación, aunque dicho proceso parece que fue producido por cabello y no por semen. Tampoco hay nada cerca de 3 reyes.
Krishna sufrió la muerte por el alcance de una flecha y no por crucifixión. Se quedó en el mundo de los muertos y los manuscritos originales niegan absolutamente la resurrección de Krishna. Cuarto, Dioniso. Dioniso es alguien muy peligroso como para trazar de él paralelos con Jesús. Dioniso es un dios que representaba la embriaguez, el vino y los placeres. Es muy difícil pensar que los primeros cristianos quisieran usar a Dioniso como inspiración. No hay evidencia alguna que diga que Dioniso nació de una virgen, sino más bien Zeus dejó preñada a su madre con un trueno, algo muy común en la mitología, pero muy lejos del concepto de concepción de una virgen. Tampoco hay evidencia de que naciera un 25 de diciembre. De hecho, este dios solía ser celebrado en marzo. No hay evidencia de los títulos que coinciden con los que se aplican a Jesús, excepto que se sabe que era hijo de Zeus. Pero eso no tiene nada que ver con el concepto de hijo unigénito del dios de los hebreos. No hay historias de que resucitase, sino alguna referencia de él en el inframundo. Por último, Mitra. Para empezar, la popularidad y referencias de Mitra más bien salen una vez existiera la iglesia cristiana. De nacimiento de una virgen nada, sino que nace de una roca. En cuanto a carácter, Mitra nada tiene que ver con Jesús, ya que nació armado y dispuesto a conquistar el mundo a base de guerra. No hay un 25 de diciembre por ninguna parte. Fue un dios, no un maestro, por lo tanto no tuvo discípulos. No se sacrificó por nadie, sino que él sacrificó un animal. Nada se sabe de su muerte y menos de su resurrección, ya que lo único que se sabe es que permaneció en el reino de los muertos. Hay más dioses paganos usados por los escépticos como Ares, Isis y otros, pero no hay ninguna comparación que se pueda comparar con Jesús y decir que Cristo tiene sus orígenes en Ares o Isis. Es triste lo que la incapacidad de propagar información sin evidencias puede hacer. Es curioso que Zyga exclama que la base para el mito de Jesús y los dioses paganos es la conexión con la fertilidad y el concepto de cosecha, pero el 25 de diciembre no es una fecha que conecte con ninguno de los dioses que hemos visto. El 25 de diciembre solo puede ser aplicado al dios Helios, y esta fecha empezó a celebrarse 200 años después del nacimiento de la fe cristiana. Ya está. Helios no tiene nada con qué compararse con Jesús. Además, en la mayoría de casos, cuando esos dioses paganos mueren, terminan en el inframundo. A veces me pregunto qué necesidad hay de soltar cosas sin saber si son ciertas o no. Quisiera, eso sí, acabar este vídeo hablando del Jesús histórico, del cual no hay evidencia alguna de que naciera un 25 de diciembre, aunque los cristianos le celebremos ese día, el cual no está inspirado en ningún mito. Algo que hace a Jesús completamente diferente de cualquier mito pagano es el hecho de que Jesús es un personaje histórico y los otros no. Esto lo confirman hasta los más escépticos y ateos como Bart Ehrman, por ejemplo. Conviene también resaltar que la cultura judía era una cultura muy insular en muchos aspectos, y por lo cual, aunque en los pecados de Israel hubo mucho de paganismo, la ley de Moisés prohibía matrimonios con gentiles y copiar elementos de los gentiles. Por lo tanto, es difícil pensar que los judíos pudieran inspirarse, ni por un momento, en algo que viniera de los gentiles. De entre sus errores no está el de fabricar un Mesías de otras culturas. Además, la Biblia no es en sí un libro de género mitológico, sino histórico. Por ejemplo, la Biblia relata hechos como el diluvio en formato histórico. Prueba de ello es el hecho de que la Biblia, además de ser una guía para los arqueólogos, contiene genealogías que van de Adán a Jesús. En conclusión, cuando veamos comparaciones de ese tipo, demos el peso de las evidencias a aquellos que sueltan estas cosas sin haber examinado la verdad de lo que claman. Como veis, estos dioses mitológicos no se pueden comparar con el Jesús histórico. Y bueno, estos son unos ejemplos de muchos con los que te pueden venir. Pero si te vienen con dioses que no he mencionado o mitologías que no he dicho o lo que sea, pues puedes consultarlo por internet para saber lo que realmente esas mitologías dicen y contrastar que realmente pues tienen una patata en vez de cerebro. Además, estas personas no se dan cuenta que a veces una similitud es normal. Tener parentescos o que ciertas narrativas se parezcan no quiere decir que sean lo mismo. Verás, una vez escuché a un apologista cristiano a hacer una comparación, una analogía o una pregunta muy interesante. Él estaba dando una conferencia y le preguntó a la gente algo así. Si te dijera que un barco
estaba cruzando el Atlántico allá por principios del siglo XX o finales del siglo XIX, un barco lujoso. ¿De qué barco hablo? Y se hundió en medio del Atlántico. Y normalmente la gente respondía el Titanic. Y el tipo dijo, no, estoy hablando del Futility. Y esto viene de una novela. No una historia real, pero una novela real. Una novela de fantasía o de ciencia ficción o como lo quieras ver. Pero es una novela que fue publicada en el año 1898 y escrita por Morgan Robertson y se llama El Futility y trata de un barco que tiene muchas similitudes con el Titanic, no solo por el tipo de barco, sino por el accidente o por la desgracia a la que se confronta. Y fue escrito ni siquiera creo que 15 años antes de lo que le sucedió al Titanic. Cuando miras las similitudes son impresionantes. ¿Significa que el Titanic se hundió por culpa del Futility? ¿O es una profecía? ¿O ambos están relacionados? No, para nada. Pues aún más lejano o más lejana está esa falsa idea que muchos escépticos tratan de proclamar. Pero bueno, como he dicho, cuando hay patata en vez de cerebro es lo que pasa. Bueno, haré más vídeos, nos vemos aquí, en Feicerebro.